Recibo un cordial saludo. Quien les habla es el doctor Jaime Daniel González Zúñiga Rodríguez. Hoy quiero hablarles sobre la intoxicación por el consumo de la carne de pescado. Normalmente en las consultas, una indicación que hago mucho a los pacientes es, posterior a los procedimientos, evitar el consumo de pescado durante lo que es 24 horas por lo menos. Si bien es cierto, no es que haya una indicación drástica con respecto a esto, pero lo que sí puede ocurrir es que la carne de pescado no haya sido preservada de manera adecuada. Y tomando en cuenta las dudas de los pacientes, es que decidí tocar el tema en esta ocasión. Básicamente lo que vamos a estar es ante la presencia de una intoxicación por una sustancia que fabrica el cuerpo llamada histamina. Esto va a ser desencadenado por el consumo de carne de pescado que no ha sido conservado de manera adecuada. Es decir, que el pescadito pues ha sido sacado y no se ha refrigerado correctamente, propiciando a que este proceda a una serie de etapas de descomposición y por lo tanto va a comenzar a gestionar la aparición de una serie de químicos que van a dar una respuesta muy semejante a una reacción alérgica, pero que en realidad es más que nada una respuesta ante una toxina generada por las bacterias que están en la carne de pescado. Ahora, no es que siempre se haya llamado intoxicación por pescados. Anteriormente se utilizaban otras palabras para referirse a lo mismo. Inclusive se llamaba la intoxicación por pescados escombroidoides o también lo que era la pseudoalergia por envenenamiento con pescado, sobredosis de histamina, la gripe MAI-MAI. Ahora, claro, el término más raro que he dicho es el escombroide. Y esto básicamente se decía porque en la primera especie que se pudo establecer un vínculo correspondía justamente a la clasificación de los Scombridae, en el cual podemos encontrar algunos peces como lo que es el pez espada, la tuna, el macarel, el bonito, y bueno, alrededor de cerca de unas 100 especies más de peces, ¿no? Término, bueno, envenenamiento por histamina de pescado, pues es lo que se habla actualmente. Es más apropiado porque en muchos de los casos que se van a presentar, pues no necesariamente corresponden a peces de este tipo de clasificación, de familia, ¿no? Que son los escombroides. Eh, Básicamente, por ejemplo, hay un pez que se llama el pez delfín. Él es el que se le atribuye la famosa la gripe Mai-Mai. Pueden haber peces en herradura, la sardina, las anchovetas, que también pueden conllevar este mismo problema. La persona, pues, que lo que va a hacer es tal cual como una alergia, ¿no? Va a presentar una serie de síntomas desencadenados justamente por este compuesto llamado histamina. Literalmente va a sentirse como intoxicado por la histamina, ¿no? La histamina también está presente en las personas y sobre todo cuando hace una alergia. Entonces todo lo que va a caracterizar al cuadro va a ser como si fuese una reacción alérgica aguda que por lo general aparece en un lapso de 10 a 60 minutos posteriores a la ingesta de este alimento contaminado. Hay algunas manifestaciones típicas de este envenenamiento o intoxicación por histamina con la carne de pescado que pueden incluir lo que es el enrojecimiento de la piel, sobre todo en la parte superior del pecho. También puede ocurrir sarpullido y ronchitas, puede haber malestares gastrointestinales, algunas personas pueden experimentar quizás diarreas o
de repente pueden estar experimentando dolores abdominales fuertes, un tipo de dolor de cabeza que es bastante soportable, como si fuesen latidos o que fuese a reventarse la cabeza, ¿no? Por lo general el diagnóstico es hecho con los fundamentos clínicos, tomando en cuenta lo que es la historia que va a referir la persona. No suele ser necesario pedir exámenes de laboratorio para poder hacer el diagnóstico, pero ya queda el criterio médico, ¿no? Si es que es requerido confirmar de repente la sustancia, bueno, se van a tener que evaluar los niveles de histamina en aquella comida que ha quedado todavía, ¿no? Y que se pueda tener acceso, ¿no? Entonces ahí se puede ver de repente qué tan intoxicada está la persona por este tema de la histamina. Adicionalmente, pues los niveles elevados de histamina también pueden ser medidos a través de lo que es el estudio de la orina de los pacientes. Ahora, si es que la persona no tiene la oportunidad de entrar en contacto con un personal de salud, pues existe la posibilidad que esta intoxicación por histamina pueda aliviarse en un lapso de 12 a 48 horas sin que presente secuelas que perduren en el tiempo, ¿no? Incluso se habla de casos severos que pueden llegar a mejorar de una manera bastante rápida en el lapso de 1 a 3 horas, pero siempre y cuando se les haya podido iniciar oportunamente un tratamiento con medicación antihistamínica. Ahora, estos casos severos también puede ser que lleguen a desencadenar problemas como broncoespasmos o hipotensión y eso va a requerir un tipo de manejo más especializado, muchas veces llevado a la emergencia. Básicamente, bueno, uno se preguntará, bueno, ¿y cómo es que esto ocurre? ¿O por qué es que la histamina de la carne de pescado comienza a afectarme? Se supone que a la final es la persona es diferente. Claro, nosotros también fabricamos histamina, pero, y es más, inclusive los medicamentos que damos son justamente antihistamínicos enfocados a la histamina que fabrican las personas, ¿no? Pero esto se relaciona directamente, como le mencionaba, con una preservación inadecuada de la carne del pescado. ¿Por qué? Porque no se ha podido refrigerar, apenas ha sido atrapado en el mar, ¿no? Ahora, hay una sustancia química que se llama la descarboxilasa histidina. Esta se encuentra básicamente en una bacteria que es bastante común en el cuerpo, que se llama la Escherichia coli, que también puede causar otras enfermedades, ¿no? También hay otras bacterias como lo que es la Morganella morgani, también las especies Proteus y las especies de Klebsiella. Son bacterias que pueden causar patologías en las personas, pero dentro de sus características es que tienen la capacidad de convertir esta sustancia llamada histidina, que también se encuentra presente en la carne de los peces, que no son adecuadamente preservados, en lo que conocemos como la histamina. Ahora, esto, como le mencionaba, va a ocurrir cuando no hay un adecuado proceso de preservación, es decir, que no se ha refrigerado la carne correctamente. Por lo tanto, les va a dar la oportunidad de que las bacterias puedan multiplicarse y crecer en una mayor cantidad, de tal manera que la tasa de conversión de lo que se conoce como la histidina hacia la histamina sea bastante alta y cada vez aumente la cantidad de la histamina dentro de la carne del pescado. Ahora, de hecho que como le mencionaba, si el pez ha sido dejado a temperatura ambiente, pues las concentraciones de histamina van a crecer mucho más rápido, llegando a lo que se llama pues niveles tóxicos en un lapso de más o menos 12 horas. Si tenemos más bien un pez saludable, la histamina sí va a estar presente,
pero en niveles pequeños. Se estima que aproximadamente va a estar entre lo que es 0,1 miligramo por cada 100 gramos de carne de pez o de pescado, ¿no? Por el contrario, en cambio, cuando uno examina lo que es la carne de peces que no han sido conservados de manera correcta, se va a encontrar niveles de histamina que se encuentran por lo menos de 20 a 50 miligramos en 100 gramos de carne de pescado. Entonces, notamos una gran diferencia en las cantidades que están presentes. Cuando es el 0,1, lo más probable es que no tengamos ningún problema, pero si estamos de 50 miligramos, pues prácticamente, pues vamos, así no tengamos una alergia o episodios anteriores de alergia a pescado, vamos a desarrollar los síntomas. Hay también lo que se llama un segundo agente presente en el pescado, que se piensa que también puede jugar un rol justamente en este tema de la intoxicación por las sustancias de la histamina, que también puede recrear los síntomas cuando uno se alimenta al comer la carne, ¿no? Pero la verdad que no se ha podido identificar realmente cuál es este agente, ¿no? eh, ya que se ha tratado de ver de repente en voluntarios lo que es la ingesta de histamina pura para ver cómo responde el sistema gastrointestinal o cómo responde el hígado. Pero en realidad lo que se ha visto es que el cuerpo llega a defenderse y llega a desactivar la histamina. Entonces, refuerza la teoría de que aparte hay otro componente más que justamente contribuye a que se produzca esta intoxicación, pero no deja que el cuerpo se defienda como debería, ¿no? Ahora, este presunto agente secundario, pues se le atribuye que puede ser una sustancia conocida como sourina, que químicamente hablando sería el clorhidrato de histamina, lo cual podría estar incrementando justamente la actividad de la misma histamina, haciendo que sea mucho más fácil que el cuerpo la absorba, o en todo caso puede estar previniendo los mecanismos de protección del cuerpo que van a buscar inactivar la histamina mediante el uso de unas proteínas especiales conocidas como la N-metiltransferasa o la diaminoxidasa. Hay otros agentes que también se proponen que van a contribuir a este efecto de intoxicación o envenenamiento por histamina, como lo que es la cadaverina y la putrescina. Bueno, son nombres propios que se les han ido dando a los compuestos químicos que se van a ir liberando en el proceso de descomposición de la carne, que también están presentes en realidad en la carne de cualquier animal o persona que ya ha perdido la vida, ¿no? Hay algunas consideraciones que hay que tener presentes cuando uno va a abordar estos casos. Recordar que básicamente la mayor parte de personas que sufren es algo que se suele autolimitar. Básicamente es algo que va a estar durando en promedio unas 6 horas. Sin embargo, pueden haber algunas condiciones adicionales que hagan que esto sea con un manejo más cuidadoso. Quizás la presencia de asma, que puede hacer que se extienda la severidad de esta intoxicación por más tiempo y obviamente con mayor intensidad, generando lo que se conoce como broncoespasmo y por lo tanto pues el flujo del aire no va a ser lo mismo y la persona va a sentir que no puede respirar, ¿no? Entonces esto debe ser manejado con suplementación de oxígeno y con una serie de compuestos conocidos como los beta-adrenérgicos. También puede ser que la persona desarrolle lo que se conoce como lo que es la hipotensión, generalmente la baja de presión, pero una baja de presión por debajo de los niveles habituales, ¿no? Por debajo de 60 milímetros de mercurio o debajo de 100 milímetros, ¿no? Recordemos que tenemos presión diastólica y presión sistólica, ¿no?
pero eso se trata de compensar con la administración endovenosa de fluidos. Y bueno, salvo algunas ocasiones que puedan complicarse más la situación, se pueden utilizar sustancias que son vasopresoras para poder elevar la presión y compensar todo lo que está pasando, ¿no? Aquí viene clásicamente lo que es la administración de la famosa adrenalina o epinefrina. Básicamente porque se creía muchas veces que el paciente que estaba experimentando esta reacción por intoxicación a la histamina del pescado eh, iba a tener unas mejores respuestas, pero realmente no es algo que se deba manejar tan a la ligera porque puede ocasionar otros problemas mayores si es que no se sabe aplicar en las zonas adecuadas. Lo más aconsejable es que el paciente pueda ser llevado a un hospital. eh, Básicamente, ahora, no es que todos tengan que ir al hospital, ¿no? O sea, algunos que se pueden manejar de manera ambulatoria, pero algunos sí van a requerir de repente un internamiento, ¿no? Ya va a depender mucho de la severidad y el criterio del personal de salud, en este caso el médico que esté evaluando al paciente en el servicio de emergencias, ¿no? También, qué tan refractaria es la toxicidad que se presenta en el paciente. Ahora, cuando hablamos de refractario, hacemos referencia a la resistencia que hace al tratamiento convencional. Entonces, de repente va a requerir observación y la administración de otro tipo de compuestos. Pero la mayor parte de los casos, pues literalmente pueden sobrevivir sin tener acceso a personal médico. Como les mencionaba, pues es una enfermedad producto limitada que puede llegar a resolverse en un lapso de 6 horas, por ejemplo, ¿no? O quizás hasta a veces menos. Pero siempre es importante poder entrar en contacto con el personal de salud más cercano para que nos pueda asesorar y por lo menos tener un alivio para los síntomas que se están presentando, ¿no? De tal manera que podamos tener una condición más llevadera y que no nos limite para nuestras actividades diarias el tiempo que esté durando este tema de la intoxicación por la histamina. Y bueno, es básicamente por eso que normalmente consulta después de algunos procedimientos que se le realizan a los pacientes, se les pide que eviten el consumo de pescado por lo que es el lapso por lo menos de un día, ya que esta carne de pescado podría estar mal preservada y por lo tanto ser expuesto a lo que es justamente una intoxicación por histamina y eso va a generarles mayores molestias, incomodidades, exacerbando justamente, pudieran presentarse por temas de los procedimientos que se han hecho el paciente durante la consulta, ¿no? Bueno, muchas gracias.